Bendecido día y que la paz de Cristo esté contigo. Y bienvenidos al primer episodio de Escritura en Voz Baja. Este es un nuevo rinconcito dentro del universo de Whispers with God que de verdad me emociona muchísimo. Porque si has estado aquí conmigo por un tiempo, sabes que me encanta hablar de sanación, de la vida emocional, de rendición, de apego, de sufrimiento, de todas esas cosas humanas tan hermosas y complicadas. Pero también amo profundamente la Escritura, la palabra de Dios. Y no en el plan de déjenme fingir que soy una experta bíblica, no. O sea, vamos aclarando eso desde ahorita. No soy teóloga. No soy académica bíblica. No estoy aquí pretendiendo ser el padre Olinka, ¿no? Absolutamente no, pero sí soy alguien que ama la palabra de Dios. Y amo sentarme con las cosas difíciles de manera pensada, honesta, orante. A veces con preguntas, a veces con incomodidad, a veces con ese momento exacto donde lees un versículo y dices, perdón, ¿qué? Y eso es literalmente lo que pasó con este episodio, porque hace poco hice un short reflexionando sobre un versículo que me llamó muchísimo la atención. Y mientras más me sentaba con él, mientras más lo meditaba o lo pensaba, más me daba cuenta de algo. Ok. Entonces me di cuenta que esto definitivamente no era material solo para un short. Esto necesita espacio, porque hay versículos que son así, no son contenido bonito para una frase estética, te piden más. Así que aquí estamos. Y el versículo es este. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Perdón. ¡Wow! Porque eso no es exactamente lo que uno espera encontrarse mientras se toma su cafecito por la mañana. O sea, Pablo, ¿cómo que qué? ¿Entregarlo a quién? Y creo que aquí es donde quiero que este espacio sea muy honesto, porque a veces cuando leemos la palabra, especialmente pasajes difíciles, sentimos esta presión rara de sonar inmediatamente súper pulidos y profundamente teológicos, y la verdad, no creo que esa sea siempre la primera respuesta más honesta. A veces la respuesta más honesta es, espera, ¿qué significa esto? Porque a primera vista suena intenso, suena severo, incluso bastante inquietante. Especialmente si tu primera asociación con Dios es la misericordia, y con razón. Entonces, en vez de fingir que yo tenía una interpretación así perfecta e instantánea, me senté con el versículo. Y el primer pensamiento que me seguía regresando era este, por las buenas o por las malas. Y si eres mexicano o latino, ya sabes exactamente lo que quiero decir. O sea, por el camino suave o por el camino difícil. Y empecé a preguntarme, ¿existirá una versión espiritual de eso? Porque hay personas que responden cuando la gracia les toca suavemente, la verdad les convence, la oración ablanda algo dentro de ellas, entre la humildad, reconocen que se están desviando, reconocen que se están convirtiendo en alguien que no deberían de ser y regresan al camino correcto. ¡Qué bello! Bueno, eso es por las buenas, ¿no? Pero hay personas que insisten. Y no lo digo con crueldad, lo digo con honestidad. Hay personas que insisten, resisten la corrección, racionalizan, minimizan, siguen negociando con aquello mismo que les está destruyendo poco a poco. Y si somos honestos, los seres humanos somos muy buenos para eso. Preocupantemente buenos. Podemos justificarnos casi de cualquier cosa si de verdad queremos hacerlo. Y me quedé pensando, ¿y si parte de la incomodidad de este versículo está precisamente ahí? No porque Dios sea cruel, no porque Dios disfruta el sufrimiento, sino porque el amor no fuerza la comunión. Y tal vez, hay momentos en los que la misericordia no se ve como rescate inmediato. Tal vez, a veces la misericordia se ve como permitirnos encontrarnos de frente con las consecuencias de lo que seguimos escogiendo. Y eso es fuerte, porque creo que muchos de nosotros asociamos instintivamente la misericordia con suavidad, con alivio,
con rescate, con Dios entrando inmediatamente para hacer que el dolor se detenga. Pero la escritura puede ser mucho más compleja que eso. A veces el amor consuela y a veces el amor se niega a participar en tu propia destrucción. Y esa fue mi primera reflexión, mi primera reacción, no mi interpretación final. Porque antes de empezar a convertir pasajes difíciles en metáforas poéticas y asignarles significados demasiado rápido, necesitamos bajar la velocidad y hacer la pregunta obvia. ¿De qué está hablando Pablo realmente aquí? Porque el contexto importa muchísimo. Porque sí, antes de asignarle un significado espiritual poético a un versículo difícil, tenemos que hacer la pregunta obvia. ¿Qué está diciendo Pablo realmente? Porque el contexto puede cambiar completamente cómo escuchamos un pasaje. Y en este caso cambia mucho, porque Pablo no estaba describiendo poesía espiritual dramática y vaga. Él estaba respondiendo a una situación muy específica dentro de la comunidad cristiana en Corinto. Y la situación estaba fuerte. Pablo estaba hablando de un caso de inmoralidad sexual grave y pública. No era un rumor, no era una especulación, no. Tampoco era alguien quizá luchando en privado. No, era una situación real, conocida por la comunidad. Y lo que lo hace peor es que no se trata solamente del comportamiento en sí. Se trata de que aparentemente no había arrepentimiento, no había corrección, no hay urgencia. No había un sentido de que esto debería preocupar profundamente a la comunidad. Y Pablo básicamente está como, ¿por qué nadie está alarmado? Porque nuestros oídos modernos escuchan este versículo y se enfocan inmediatamente en la parte de Satanás, ¿no? Lo cual se entiende, pero la preocupación de Pablo empieza antes. Su preocupación es cómo está tolerando la comunidad cristiana algo abiertamente destructivo sin confrontarlo. Esa es la tensión, porque para Pablo el cristianismo nunca fue simplemente mi camino espiritual privado. Es muy moderno ese concepto, muy no Pablo. Para Pablo, la vida cristiana es comunitaria, encarnada, relacional. Lo que afecta a una parte afecta al cuerpo entero. Por eso, unos versículos después usa esta imagen. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y la verdad, esa es una imagen muy fuerte, porque basta un poquito de levadura para afectar toda la masa. La implicación es esta. El pecado no siempre se queda educadamente contenido, especialmente cuando empieza a normalizarse. Especialmente cuando la comunidad empieza a actuar como si las cosas destructivas fueran espiritualmente neutrales. Y de pronto este versículo empieza a sonar menos como una severidad así medio random y más como Pablo respondiendo a una crisis comunitaria seria. Y aquí necesitamos pausar otra vez, porque cuando Pablo dice entreguen este hombre a Satanás, no está diciendo, ok, vamos a hacer un ritual excéntrico de castigo espiritual. No, por favor, no. Eso no es lo que está pasando aquí. Lo que muchos intérpretes entienden es algo mucho más específico. Se trata de una separación de la comunión visible de la comunidad cristiana. Y sí, suena duro porque lo es, pero en la imaginación cristiana antigua, la iglesia no era simplemente un club social. Era el espacio visible de vida sacramental, corrección, comunión y protección espiritual. Entonces, estar fuera de esa comunión tenía un peso muy serio. Simbólicamente es como estar fuera de la vida ordenada del cuerpo de Cristo, fuera de la comunidad, fuera del lugar de rendición de cuentas espiritual. Y eso ayuda a explicar el lenguaje, no porque Pablo sea así caricaturescamente cruel, no, sino porque él entiende el pecado, la comunidad y la salvación con una intensidad que muchas veces nosotros los modernos ya no entendemos. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque una vez que entiendes el contexto, la siguiente pregunta obvia es, ok, pero
¿Qué quiere decir Pablo con destrucción de la carne? Porque dependiendo de qué tan dramática aquí sea tu imaginación, puedes que estés imaginando algo intenso como Pablo está pidiendo sufrimiento físico, castigo, algún tipo de catástrofe sobrenatural, ¿no? Y por eso es tan importante ir despacio. Porque el lenguaje bíblico, especialmente el lenguaje de Pablo, tiene capas. Cuando Pablo habla de la carne, no siempre se refiere al cuerpo físico en un sentido simplista. Muchas veces Pablo usa carne para hablar de algo más profundo y refiriéndose más a la orientación caída y rebelde dentro del ser humano, ¿va? Nuestra concupiscencia, la parte de nosotros que resiste la gracia, que racionaliza el pecado, que quiere autonomía sin Dios, que dice, gracias, pero hoy yo voy a manejar mi propio universo tipo, ¿no? Lo cual, honestamente, se siente demasiado familiar a la condición humana, ¿no? Entonces, cuando muchos cristianos leen destrucción de la carne, no necesariamente escuchan destruir a la persona. Escuchan algo más parecido al rompimiento de esa orientación rebelde y pecaminosa, lo cual tiene mucho más sentido teológico cuando vemos cuál es el propósito que Pablo mismo menciona, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Oh, ok, entonces eso importa muchísimo, porque si el objetivo de Pablo fuera venganza, entonces esa frase no tendría sentido. Si su objetivo fuera humillación por humillación, esa frase no tendría sentido. El objetivo declarado es salvación, restauración, una forma severa de misericordia a lo mejor, pero todavía ordenada hacia la redención. Ahora, para ser intelectualmente honestos, este pasaje ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo del tiempo. Algunos lo han leído de manera más dura, otros de manera más simbólica. Y yo siempre quiero tener cuidado de no fingir que los debates interpretativos no existen, porque la falsa certeza no nos ayuda a nadie, ¿ok? Pero como mínimo, algo parece muy claro. Pablo no está celebrando destrucción. Él está buscando salvación. Y eso cambia el centro emocional de todo el versículo, porque entonces la pregunta deja de ser ¿por qué Pablo es tan cruel? Y se convierte en ¿qué tipo de amor está dispuesto a hacer algo severo si cree que eso puede salvar un alma? Y esa no es una pregunta común. Ok, aquí quiero pausar un momentito para decir algo, porque cuando originalmente compartí este short reflexionando sobre este versículo, algunos de ustedes dejaron comentarios muy pensados, y primero que nada, sí, yo leo sus comentarios. Y genuinamente amo cuando se da una conversación real ahí, porque a veces alguien señala una dimensión que merece ser pensada con más calma. Y en este caso, un par de ustedes hicieron exactamente eso. Un comentario mencionó algo que inmediatamente me hizo a mí pensar en el hijo pródigo. Y pues sí pude ver la conexión porque ¿qué pasa en esa historia? El padre no deja de amar al hijo. El padre no se vuelve cruel. El padre no empieza a desear su sufrimiento, pero tampoco lo obliga a quedarse. Le permite irse. Le permite experimentar lo que se siente vivir separado. Y esa experiencia se vuelve parte de lo que despierta al hijo pródigo. No porque el sufrimiento mágicamente salve a las personas, eso sería demasiado simple, sino porque las consecuencias a veces rompen ilusiones. Y creo que eso se conecta hermosamente con lo inquietante de este pasaje, porque una posible línea aquí es precisamente esa, la confrontación dolorosa con la realidad. No abandono, no odio divino, no, sino el colapso de una falsa seguridad. Y luego otro comentario señaló algo igual de importante. Decía que Pablo también está profundamente preocupado por el efecto del pecado tolerado en toda la comunidad cristiana. Y sí, absolutamente. Porque si leemos esto solamente como Pablo tratando con un individuo problemático, pues nos perdemos de algo enorme. Pablo explícitamente dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir,
esto no se trata solamente de lucha privada de una persona, se trata de lo que ocurre cuando patrones destructivos se normalizan dentro de una comunidad. Y si puedo decir algo un poquito incómodo, la cultura moderna no siempre maneja bien esta distinción, porque tendemos a escuchar son las decisiones personales de alguien y automáticamente asumimos entonces no tiene relevancia espiritual para nadie más, ¿no? Pero Pablo claramente no piensa así. Para él, como deberíamos honestamente de pensar nosotros, pero bueno, la comunidad forma a las personas. La tolerancia enseña. La normalización forma la conciencia. Lo que se acepta en silencio, con el tiempo empieza a sentirse normal. ¿Ok? Y pues, si ves alrededor, esa observación todavía se siente profundamente relevante. Y creo que aquí es donde el pasaje deja de ser solamente sobre Corinto y empieza a convertirse en un espejo. Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros no pensamos en nosotros mismos como personas que necesitarían una corrección tan severa, ¿verdad? O sea, nadie se despierta diciendo, ¿sabes qué se me antoja hoy? Una confrontación espiritual. No, pero la pregunta más profunda que plantea este pasaje es, ¿cómo cambia realmente el ser humano? Porque a veces sí respondemos a la gracia suavemente. A veces respondemos a una conversación, una convicción en la oración, un momento de claridad, una emoción del Espíritu Santo que de verdad llega al corazón. Bello. Pero a veces sí nos aferramos. Y no me refiero solamente al pecado dramático y obvio, no. Me refiero al hábito tan humano de aferrarnos a lo familiar, incluso cuando está desordenado. Ejemplo, orgullo, resentimiento, control, autoengaño, racionalización, apegos que sabemos que no nos están llevando hacia la vida. Maneras de ser que lentamente nos deforman mientras seguimos llamándolas normales. Y aquí es donde el pasaje se vuelve profundamente incómodo, porque pregunta, ¿qué pasa cuando el amor se niega a colaborar con nuestras ilusiones? Porque creo que muchos de nosotros queremos misericordia. Pero si somos realmente honestos, a veces lo que queremos decir es, por favor, protégeme de las consecuencias mientras sigo sin cambiar, ¿no? Y eso no es lo mismo. Y no lo digo con dureza, lo digo como alguien que entiende lo profundamente humano que es ese instinto. Todos queremos rescate, todos queremos alivio, todos queremos la ternura de Dios. Y gracias a Dios por su ternura. Pero la ternura no es lo mismo que permisivismo. El amor no es indulgencia y la comunión no es coerción. Y eso último importa mucho, porque Dios no nos arrastra hacia la santidad en contra de nuestra voluntad. Él invita, convence, advierte, corrige, llama, pero no viola nuestra libertad. Y eso es parte de lo que hace que el amor sea real. Entonces, una de las posibilidades más inquietantes aquí es esta. A veces, lo más misericordioso que Dios permite es que una ilusión se derrumbe. No porque nos haya abandonado, sino porque una falsa seguridad puede ser espiritualmente mortal. Y creo que esta es una pregunta muy seria para todos nosotros. ¿Dónde estoy confundiendo comodidad con misericordia? ¿Dónde le estoy pidiendo a Dios que preserve algo de lo que quizá me está tratando de liberar? ¿Dónde estoy resistiendo la misma gracia que podría sanarme? Porque de pronto esto deja de ser, wow, Pablo es intenso. Que sí, obvio, pero se convierte en Abba, Papito Dios.
¿Hay algo en mí que insiste en seguir dormido? Y esa es una oración muy diferente. Así que donde sea que esto te encuentre hoy, tal vez la invitación no sea leer este versículo e inmediatamente pensar en otra persona, ¿ok? Porque seamos honestos, los seres humanos amamos hacer eso. Yo sé exactamente para quién era esto. No. Pero tal vez la invitación es dejar que la palabra nos examine a nosotros, incluso suavemente, a lo mejor incómodamente. Así que, si me lo permites, me gustaría cerrar ofreciendo una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abba, Papito Dios, gracias por tu palabra, incluso por las partes que nos inquietan, incluso por los pasajes que no nos consuelan inmediatamente, incluso por los versículos que nos obligan a bajar la velocidad y admitir que necesitamos entendimiento. Gracias por amarnos demasiado como para dejarnos sin cambiar. Gracias por ser tierno con nosotros, pero nunca indiferente a nuestras almas. Si hay algo en nosotros que está resistiéndote, muéstranos. Si hay orgullo, revélalo. Si hay autoengaño, interrúmpelo. Si hay algo que seguimos protegiendo, aunque lentamente nos está haciendo daño, danos la valentía de verlo con honestidad. Y si hemos confundido comodidad con misericordia, enséñanos la diferencia. Protégenos de esa dureza de corazón que ignora la convicción. Protégenos de volvernos cómodos con lo desordenado, que dejemos de reconocerlo. Danos corazones humildes y disponibles, corazones que de verdad puedan escucharte, no solamente cuando nos consuelas, sino también cuando nos corriges. Y si alguna parte de nosotros está dormida, despiértanos suavemente, pero despiértanos en el nombre de Jesús. Amén. Y si este pasaje te hizo pausar o si alguna vez has luchado con un pasaje difícil de la Escritura, de verdad me encantaría leer tus pensamientos, porque aparentemente así nació Escrituras en voz baja, así que tal vez esto se convierta en este pequeño rincón para esos pasajes difíciles que no queremos leer deprisa. Bueno, hasta la próxima. Mantente cerca de Dios y hablamos pronto.